Un saludo, doctora y compañeros. Nosotros les vamos a presentar el tema de parto, partograma y distocias con nuestros integrantes Cabezas Natalie, Guerrero Marcos, Guayas Betty, Ortiz Samantha, Palacios Belén, Palma Nati, Rosero David y Salguero Jessica. Ya, empezaremos hablando por la fisiología del parto, la cual representa las últimas horas de embarazo y se caracteriza por contracciones uterinas fuertes y dolorosas que favorecen a la dilatación cervical y hacen que el feto descienda a través del canal de parto. Se tiene que preparar el útero y el cuello uterino durante la semana 36 a 38 de gestación y el miometrio se va a encontrar en un estado preparatorio. Al estar en este estado se encontrará inactivo, una inactividad uterina prolongada, por lo cual se va a producir una fase de transición durante la cual se suspenda la falta de respuesta al miometrio y el cuello uterino experimenta maduración, borramiento y pérdida de cohesión estructural. El tejido conectivo del cérvix cambia para dar lugar a las contracciones uterinas y a la dilatación cervical, además de la rotura de membranas, y tras la expulsión del útero vuelve gradualmente a su estado preconcepcional, excepto el orificio cervical externo que se mantiene. En el inicio del parto, este presenta una serie de cambios bioquímicos en el útero y en el cuello uterino, que son el resultado de señales endocrinas y parácrinas que emanan tanto la madre como el feto. Y la forma más clásica de delimitar lo que es realmente el proceso continuo del parto se hace a través de 3 periodos. El primer periodo o dilatación, el segundo periodo o expulsión y tercer periodo o alumbramiento. En el papel de las prostaglandinas tenemos que estas durante el trabajo de parto el cuerpo va a producir prostaglandinas de manera natural. Estas van a cumplir la función de preparar el cuello uterino y ayudar a la dilatación en respuesta a las contracciones. También ayuda a la relajación e inflamación del miometrio y se producen utilizando el ácido araquidónico derivado de la membrana plasmática. Además que es muy probable que el amnios sea la principal fuente de prostaglandinas del líquido amniótico, importante en la activación de la cascada que promueve la rotura de membranas. Por otra parte, cuando se decide inducir un trabajo de parto y el cuello uterino todavía no está dilatado, se emplean prostaglandinas sintéticas para madurarlo. Generalmente se utiliza la oxitocina. Una forma de aplicar las prostaglandinas consiste en colocar en el cuello del útero una cánula durante el procedimiento de tacto vaginal. Y uno de los factores más importantes para predecir la probabilidad de una inducción exitosa del trabajo de parto es ver a qué tan maduro está el cérvix. Y a partir de eso se hace se valora el riesgo-beneficio que tiene el hacer una inducción, teniendo el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Listo. Ahora las etapas del parto. Como bien mencionó mi compañero, existen 3 etapas, las cuales son la dilatación, expulsivo y alumbramiento. En la primera etapa del parto, que es la dilatación, vamos a tener fase latente y la fase activa. En la fase latente es el periodo del parto que transcurre entre el inicio del parto y los 4 centímetros de dilatación. Se consideran aquí criterios de admisión en lo que es en el área de hospitalización cuando tenga una dinámica uterina regular, cuando un borramiento cervical esté mayor del 50% y una dilatación ya sea de 3 o 4 centímetros. Después tenemos la fase activa, que este es el periodo del parto que transcurre entre los 4 y 10 centímetros de dilatación y este se va a acompañar también de una dinámica regular. Aquí en esta primera etapa se recomiendan que en condiciones normales las exploraciones vaginales se realicen cada 4 horas. La segunda etapa del parto es el expulsivo. Esta es aquella que transcurre entre el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión fetal. Aquí no debe practicarse episiotomía de rutina en el parto espontáneo. Para poder hacer una episiotomía se debe realizarse una analgesia eficaz, salvo que sea una emergencia, siendo de elección la episiotomía mediolateral. En la tercera etapa del parto, que es el alumbramiento, es la etapa que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. Se recomienda aquí el manejo activo del alumbramiento para reducir la incidencia de una hemorragia posparto.
por lo que se aconseja la utilización rutinaria de oxitocina en el manejo de la tercera fase del parto. Y se considera como prolongada si no se completen los 30 minutos posteriores al nacimiento del neonato con un manejo activo y 60 minutos con el alumbramiento espontáneo. En cuanto a las contracciones, estas son movimientos uterinos que deben ser regulares, tanto en frecuencia, duración e intensidad. Estos van a provocar el borramiento y la dilatación. En algunas mujeres las contracciones comienzan de forma repentina, mientras que en otras se anuncian mediante la liberación espontánea de una pequeña cantidad de moco teñido con sangre. Aquí debemos tener en cuenta la frecuencia, que es el número de contracciones en 10 minutos, la duración, que es el tiempo que permanece la contracción uterina, la intensidad debe ser mayor a 10 milímetros de mercurio y el tono es la presión del músculo en reposo, que va a ser de 8 a 12 milímetros de mercurio en el miometrio. En las unidades de Montevideo son unidades de medida de las contracciones uterinas. Aquí vamos a tener en cuenta las frecuencias, que su rango normal será de 3 a 5 contracciones en 10 minutos y la intensidad, que el tono muscular estará entre 30 a 60 milímetros de mercurio. Este se multiplicará la frecuencia por la intensidad y tendrá un rango normal entre 100 a 250 unidades de Montevideo. En la fase inicial del primer periodo, aquí encontraremos 100 unidades Montevideo, mientras que al final del parto habrán de 250 a 300 unidades Montevideo. En las alteraciones de las contracciones vamos a evidenciar alteraciones tanto en la frecuencia, intensidad y en el tono. En la frecuencia, aquí existirá una taquisistolia, que va a ser de 6 a 10 contracciones en 10 minutos. Va a disminuir los periodos de relajación uterina y por ende evidenciaremos alteraciones en el equilibrio ácido-base materno y sufrimiento fetal. La bradisistolia son menos de 3 contracciones en 10 minutos y aquí existirá un trabajo de parto prolongado y por ende va a haber sufrimiento fetal de igual manera. En la intensidad encontramos la hipersistolia, que es el aumento de intensidad de contracciones, es decir, mayor a 60 milímetros de mercurio, y la hiposistolia, la disminución de la intensidad de contracciones, es decir, de menor a 60 milímetros de mercurio. En cuanto al tono, encontramos la hipotonía, que es la medida de presión uterina sin contracciones, menor a 8 milímetros de mercurio, y la distonía, mayor a 12 milímetros de mercurio. En los cambios en la forma uterina, cada contracción alarga la forma ovoide del útero, logrando reducir el diámetro horizontal, lo que conlleva a tener efectos en el momento del parto, tales como enderezar la columna vertebral fetal y mayor precisión en el eje fetal, es decir, presiona el polo superior contra el fondo y el polo inferior hacia abajo, y con la presión intraabdominal materna produce la fuerza más importante de la expulsión, a la cual denominamos pujo. Al hablar del periodo de borramiento y dilatación, hay que tener en cuenta que el borramiento es la cortación de la longitud cervical, que se mide en porcentaje, mientras que la dilatación es la apertura del orificio cervical, tanto interno como externo, y se mide de 1 a 10 centímetros. Tiene dos fases la dilatación. La fase latente es la actividad uterina regular, la dilatación cervical es hasta 5 centímetros, la duración en nulíparas es de 6.4 horas y como tiempo máximo es hasta 20 horas. La duración en multíparas es de 4.8 horas, como duración máxima es de 14 horas. Si esto sobrepasa el tiempo, es llamado como fase latente prolongado. La otra fase, la fase activa, es la dilatación desde 6 centímetros hasta 10 centímetros, por lo menos de 1 a 2 horas de dilatación. Según Feynman, el padre del cartograma, menciona que la fase latente en nulíparas es de 3 centímetros y en multíparas es de 4 centímetros con una actividad uterina irregular. Mientras que según Zhang, muestra una evidencia actual que menciona que la fase latente con actividad uterina regular es hasta 5 centímetros, mientras que la fase activa es de 6 en adelante hasta 10 centímetros. Para la valoración del cuello se usa el test de Bishop. Se considera que es un cervix favorable cuando muestra un test de Bishop mayor o igual a 7 en primíparas y cuando se encuentra un test de Bishop de 5 en multíparas. Se usa prostaglandinas cuando muestra un puntaje menor a 6 puntos y cuando este es mayor a 6 puntos se usa oxitóxicos. Además que a mayor grado de madurez cervical, mayor probabilidad de lograr una inducción sin complicaciones.
En el tratamiento en las alteraciones de Bishop se usa métodos no farmacológicos de modulación cervical, como es el desplegamiento manual de las membranas, dilatadores mecánicos y osmóticos, estimulación mamaria y amniotomía, mientras que los métodos farmacológicos de modulación cervical, prostaglandinas, es el único medicamento que se usa. Expulsión fetal y placentaria. Normalmente durante el trabajo de parto la cabeza fetal debe estar flexionada. El mentón debe topar el tórax para la disminución del diámetro de la cabeza y así puede salir el producto al exterior. Hay que tener en cuenta las suturas y las variedades de la posición. En las suturas tenemos tres, como es la occipital, que se encuentra la fontanela menor, landa o occipucio, sagital, y la frontal, donde está la fontanela bregmática anterior o mayor. Y en las variedades de posición, esta es la relación entre el punto guía de presentación del occipucio del feto con las estructuras maternas. Los movimientos cardinales son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. El descenso fetal. En muchos nulíparas la orientación y encajamiento de la cabeza se logra antes de que comience el parto. El descenso activo por lo general tiene lugar después de que la dilatación ha progresado durante algún tiempo. La velocidad es máxima y se mantiene hasta que la parte que se presenta llegue al piso perineal. En las nulíparas la parte que se presenta desciende lenta y constantemente, mientras que en las multíparas el descenso puede ser rápido. El plano de Gotcha. Se trata de las líneas imaginarias que determinan el descenso. En el primer plano, es decir, este es libre y va a ser desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del hueso sacro. En el plano 2, este es fijo y va a ser del borde inferior de la sínfisis del pubis a la sacra 2. En el plano 3, este va a ser encajado y pasa por espinas ciáticas hasta la sacra 3. Y en el plano 4, este es encajado profundo y este va desde la línea recta desde el vértice del hueso sacro hacia adelante. En las etapas tenemos dos, pasivo y activo. En las pasivas no hay sensación de pujo, no hay distensión de la vagina bulbo-peritoneal. En las nulíparas va a durar entre 2 a 3 horas y en las multíparas va a durar de 1 a 2 horas. En el activo va a haber sensación de pujo, hay distensión vagina bulbo-peritoneal y en las nulíparas va a durar 1 hora, mientras que en las multíparas igual 1 hora. En la detención en el descenso, en la ausencia o en la falta en el descenso, no hay descenso en lo absoluto, su etiología es desproporción cefalopélvica y el tratamiento va a ser una cesárea, mientras que en el descenso prolongado, el descenso en las nulíparas va a ser de 1 centímetro por hora y en la multípara de 2 centímetros por hora. Su etiología va a ser desproporción cefalopélvica, hipodinamia, sedación, anestesia regional, malposición fetal y va a depender de la causa del tratamiento. El MATEP, o manejo activo de la tercera etapa del parto. La tercera fase del parto o alumbramiento es el tiempo que transcurre desde el nacimiento del feto hasta la expulsión completa de la placenta y membranas. El adecuado manejo de esta etapa tiene especial relevancia, ya que la principal complicación en este periodo es la hemorragia postparto, considerándose una urgencia obstétrica que precisa un diagnóstico y tratamientos rápidos. La hemorragia postparto es una de las 5 causas principales de mortalidad materna en países subdesarrollados y desarrollados. Los pasos. En primer lugar, se va a hacer una administración de oxitocina durante el primer minuto después del nacimiento del bebé. En segundo lugar, se hace una tracción controlada del cordón, con una presión suprapúbica del útero, para evitar de esta forma la inversión uterina. Y en tercer lugar, el masaje del fondo uterino, después del alumbramiento de la placenta. Ahora, en lo que tiene que ver con el partograma, tenemos que este es el registro gráfico de la evolución del trabajo de parto, con feto único, cefálico y a término, tomando en cuenta la dilatación cervical, la altura y la presentación en función del tiempo. Este tiene algunos objetivos, los cuales son prevenir o diagnosticar el trabajo de parto prolongado para garantizar una intervención médica oportuna, asimismo reducir el índice de operaciones cesáreas, la asfixia o las secuelas que estas puedan dejar. Este sistema constituye un sistema de alerta precoz ante situaciones que requieren intervención inmediata. Además, garantiza un seguimiento de alta calidad y nos ayuda a evitar la prolongación del trabajo de parto y las consecuencias que pueden derivar de este. Este registra el progreso de la dilatación cervical en función del tiempo, de la altura de la presentación y la variedad de posiciones.
Aunque es una herramienta muy útil, presenta ciertas limitaciones, dentro de las cuales podemos mencionar que es una exploración cervical subjetiva y puede ser variable. Esta asume que la fase activa inicia a partir de los 4 centímetros de dilatación. Además de solo un instrumento de registro, más no indica cómo actuar. Y si no se explora con frecuencia el trazo, no muestra ninguna característica que nos vaya a servir para tomar decisiones. Este partograma tiene ciertos componentes que, para entender mejor la hoja en la que vamos a realizar el registro, podemos proceder a dividirla en 8 espacios. Tenemos entonces el primer espacio, en el cual se van a escribir los datos como nombre de la paciente, la fecha de la atención y el número de la historia clínica. En el segundo espacio se va a considerar la posición en la que está la parturienta. Esta puede estar parada o acostada. Asimismo, se va a considerar si es que es una parturienta nulípara o multípara y si es que existe o no integridad de las membranas. Entonces, como podemos ver en la parte izquierda, va a estar escrito los datos de las parturientas que vienen en posición vertical, tanto en tiempo y la integridad de las membranas. Y en la parte derecha va a estar si es que las parturientas son nulíparas o multíparas y el tiempo, pero esto con relación a las que se encuentran acostadas. En el tercer espacio tenemos la infografía con la que se grafica. Aquí se va a considerar los planos de Hodge y la posición de la presentación con respecto a estos. Asimismo, la dilatación cervical se va a considerar también si existió rotura espontánea o artificial de las membranas. En el siguiente espacio se va a considerar la frecuencia cardíaca fetal. En el que sigue va a considerarse la posición materna. Ya, en el sexto espacio se va a considerar la posición materna, la tensión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca fetal, la duración de las contracciones que presenta la madre, la frecuencia con las que estas aparecen y si existe dolor o no. Este espacio se usa para registrar las evaluaciones clínicas desde el ingreso de la paciente y debe escribirse la hora de cada evaluación al lado de la que se realiza. Si es que existen las pacientes de bajo riesgo, el análisis se va a realizar cada 30 minutos como mínimo y en las de riesgo alto se realizará cada 15 minutos. En la parte superior derecha tenemos los planos de la pelvis y su relación con la altura de la presentación. Este va desde un rango de -4 a un rango de +4, donde el plano 1 de Hodge va a equivaler al punto de -4, el plano 2 va a equivaler al punto -2, el plano 3 va a equivaler a la altura de 0 y el plano 4 es igual al punto de +4. Por último, tenemos la tabla para graficar todos los datos que estamos encontrando con respecto a la paciente. Entonces aquí vamos a graficar la dilatación, las alertas y el descenso de la cabeza fetal. Continuando con distocias, en medicina el término distocia se emplea cuando el parto o expulsión procede de manera anormal o difícil. Puede ser el resultado de contracciones uterinas incoordinadas, de una posición anormal del feto, de una desproporción cefalopélvica relativa o absoluta o por anormalidades que afectan el canal blando del parto. Sin embargo, un embarazo complicado por distocias puede con frecuencia llegar a término con el empleo de maniobras obstétricas como los partos instrumentados, por ejemplo el uso de forceps o comúnmente por una cesárea. Los riesgos reconocidos de una distocia incluyen la muerte fetal, estrés respiratorio, encefalopatía isquémica hipóxica y daños del plexo braquial. En cuanto a su clasificación tenemos distocias de dinámica, distocias hipodinámica y las distocias hiperdinámicas. Las distocias de dinámica son las contractilidades uterinas inadecuadas, se denominan asimismo distocias disfuncional o dinámica. Esta distocia dinámica puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo. A su turno, las distocias de tipo cuantitativo puede ser por el aumento de la actividad uterina o por disminución de la actividad uterina. Las hiperdinamias pueden ocurrir desde el inicio del trabajo del parto, en tal caso se atribuyen a mayor excitabilidad uterina. En cuanto a las distocias hipodinamia, las hipodinamias es un tipo alterado de la distocia uterina, caracterizada por una disminución de la frecuencia, intensidad o del tono basal del útero. Las hipodinamias pueden ser primarias cuando el útero nunca llega a contraerse normalmente. Y las hiperdinamias son las distocias de hiperdinamia, se caracterizan por una dinámica uterina en exceso o inefectiva.
las que conllevan un parto prolongado. Estas también son de tipo primarias y secundarias. En cuanto al origen de las distocias de origen materno, tenemos por presentar por alteración de la contractilidad uterina, por alteración de la pelvis ósea, por anomalías de partes blandas del canal de parto, y también tenemos las distocias de origen fetal. Estas son las distocias que se deben a que el tamaño normal del feto o su presentación no permite efectuar el parto. La enfermedad debe estar familiarizada con el significado de los términos siguientes, empleando a la clínica relacionadas las distocias de contracción. Tenemos 4 tipos. La alteración de la frecuencia de las contracciones, que puede ser esta oligosistolia y la policistalia. Tenemos la alteración de la duración de las contracciones, que va a ser la hiposistolia y la hipersistolia. Tenemos la alteración del tono, que va a ser hipotonía, hipertonía. Y de inversión de triple gradiente descendente, que esta se designa como una inversión del triple gradiente descendiente a la alteración en el sentido de algunos de los componentes de aquel que va a ser la frecuencia, la intensidad y la duración. En clínica lo más común es que no ocurra en formas aisladas la alteración en algunos de los componentes de triple gradiente descendiente, sino que se asocien a 2 o más de ellos. Muchas gracias, compañeros.